Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. ¿Y el viaje continúa? El viaje continúa y me lleva hasta Alicante, donde ahora mismo estoy, en casa de mi gran amiga, colega, socia casi, en muchos aspectos. Y una persona que aprecio, estimo y respeto y admiro mucho, Lou Mateos. Estoy en su casa preparando el plan de alimentación, nutrición y suplementación del desafío y experimento El hombre del alto rendimiento holístico, o en anglosajón, el Holistic High Performance Man. Una prueba de ultradistancia de 4 días donde vamos a combinar carrera, ciclismo, natación, meditación, prácticas mindfulness, trabajo energético, intelectual y también espiritual. Las claves, el descanso, la fuerza y sin duda, algo en lo que Lou es una auténtica maestra, la alimentación. Por eso Lou se ha convertido para mí al menos, en un as en la manga decisivo, no solo en experimentos o desafíos, sino en mis programas de educación disruptiva, en los programas de ultraproductividad y alto rendimiento holístico, tanto individuales como a empresas, online o offline. Y recientemente hemos salido de un experimento de 40 días de ayuno de alto rendimiento. Hoy entrevisto por fin a Lou Mateos sobre alimentación de alto rendimiento, biohacking alimenticio, plant-based food y cómo la comida y el alimento se convierte en tu mejor aliado para la vida, para el trabajo y para todo lo que quieras. Esto es Disrupt Everything Podcast Series y hoy tenemos a Lou Mateos. Disrupt Everything. Si no puedes pensar más grande, piensa más ridículo. Muchos de los oyentes en este podcast y espectadores o espectadoras en el canal de YouTube habéis insistido en que entrevistase a Lou en un podcast sobre eso que la convierte en una persona clave, como decía, a través de una persona clave que a través de la alimentación potencia la energía, el enfoque, aspectos cognitivos, el rendimiento, el sexo, el estado anímico y hasta objetivos profesionales y empresariales. Debo confesar que tenía las mismas ganas que todos vosotros de entrevistarla. Así que por fin hemos podido encontrar un hueco en la agenda para conversar con ella. No sé si decir largo y tendido, pero conversar con ella y hacer las preguntas que más curiosidad me causaban formularle. Hoy tenemos con nosotros a Lou Mateos. Lou, gracias por recibirme en tu casa, gracias por estos días de cuidado, gracias por estos días de risa, de compartir, de aprender y gracias por todos estos años de haberme dado tanto y a toda la gente que está a mi alrededor, incluso a participantes, alumnos, socios, colegas y ahora está mi madre, que está haciendo uno de tus programas. Gracias y bienvenido. Bienvenida. Gracias y bienvenida, Lou. Gracias a ti. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Contigo, pues, a gustísimo, como siempre. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues bien, me siento tranquila, relajada, bien. Lou, yo, para los que no sepáis quién es Lou, voy a hacer una breve introducción que sume a la que acabo de hacer ya antes en el prólogo y ahora en la intro. Y es que Lou Mateos es una especialista en alimentación de alto rendimiento que domina la comida a base de plantas, es decir, la plant-based food, y es especialista también en alimentos vivos y biohacking alimenticio. También ahora está muy centrada, y nos contará Lou, en ayunos intermitentes, en ayunos totales y otro tipo de ayunos experimentales como el que yo realicé con ella de 40 días y que ahora casi uno de mis compañeros y amigos, Roger Lacazi, está como medio siguiendo también. Y también cubrimos un espacio donde luego nos disecciona al final
planes de alimentación con los que trabaja como keto y seguro que nos contará algo sobre macrobiótica, sobre paleo, así como otras tendencias a considerar. Lou, mi primera pregunta y por donde empezar, para ponernos un poco en precedentes y que la gente pueda conocerte desde un punto de inicio, muy de inicio, es si tuviéramos que resumir las memorias de una vida de Lou Mateos, ¿cuáles serían esas memorias de toda una vida hasta el día de hoy? Es decir, imagínate, volvemos Disrupt everything. al pasado. Explora los márgenes o ¿De qué muere cosas te acuerdas? intentándolo. ¿De qué cosas te acuerdas que creas que te han marcado en este tiempo? Bueno, yo creo que lo que me ha marcado muchísimo, muchísimo ha sido la forma de vida que tuve desde los 20 años. O sea, primero que a los 14 ya tuve mi tendencia alimentaria fue hacerme vegetariana. Cuando era un bicho raro. Un sacrilegio, ¿no? Total. Además, vengo de padres andaluces, granadinos, de pata de jamón en la cocina y yo no quería comer carne ni quería tener nada que ver con ese tipo de alimentación. Entonces, a partir de ahí es con donde empiezo un poco mi aventura, porque mi madre me dice, vale, tú no comes carne, pero te haces cargo de tu alimentación, porque estaba en pleno desarrollo. Entonces, con 14 años, ahí yo creo que es el primer paso, ¿no? Que marca un poco lo que soy, en donde estoy. Y luego, pues a partir de los 20, a los 21 me fui con Rafa a Alpujarra, donde viví durante 7 años una aventura en la que vivimos de una forma muy, muy sencilla, muy simple. Vivíamos con el trueque, compartíamos cosas con los vecinos. Es donde yo empecé también a cocinar muchísimo, a aprender de la naturaleza, de los alimentos que nos daban en cada momento, las estaciones, a convivir con la naturaleza. Eso fue lo que ha marcado más mi vida, lo que ha creado la tendencia y mi profesión. Y en los años siguientes han habido otros cambios a partir de ahí. Bueno, a partir de ahí ya tuve otros hitos, llamémoslo así, ¿no? Sí, bueno, a partir de ahí yo creo que mi tendencia o mi misión de vida ya se quedó como muy, muy, muy clara, y a partir de ahí lo que intenté fue formarme ya de forma más profesional. Entonces ya ahí, ¿sabes? Creé un poco lo que es mi proyecto de vida y me di cuenta de la importancia que tiene la alimentación en el ser, en el desarrollo de la persona, del individuo. ¿Y por qué tomas la decisión a los 14 años de hacerte vegana? Yo nací así. Es que nunca lo supe. Yo desde pequeña siempre he tenido rechazo hacia... Bueno, yo creo que, fijaros, nunca me he comido un huevo frito. Es verdad que ahora estoy comiendo huevos desde hace 1 año y medio, pero nunca comí huevos fritos, nunca comí carnes rojas. O sea, de alguna manera era algo innato en mí. Entonces yo creo que no, ni siquiera fue un sacrificio, ni fue una historia muy de filosofía, ¿no? Fue algo innato. ¿Y qué supone para ti hacerte cargo de tu propia alimentación con 14 años? ¿Qué recuerdas? Pues recuerdo muchas cosas. Recuerdo que el dinero que me daban mi paga, mis amigas, me acuerdo que en ese momento iban a comprarse Levi's, zapatillas, o sea, gastaban su dinero en ropa, porque es el momento, ¿no? Del flirteo, de sentirte guapa, tu desarrollo. Y yo me gastaba el dinero en un herbolario muy pequeñito que había, que solo iban las abuelas a comprar miel, y yo encargar pastillas que no sabía ni lo que eran. Entonces yo todos mis ahorros del fin de semana me los gastaba pues en mi levadura, o sea, en cositas que iba comprando, y bueno, eso marcó mucho también mi adolescencia, pero me sentía tan feliz haciéndolo, y luego, no sé, sabía que la inversión que estaba haciendo era mucho mejor que llevar unos vaqueros que te hicieran un culo estupendo, ¿no? O que estuvieras a la moda, formar parte de las tribus, ¿no? Entonces... Yo, por eso, bueno, siempre fue un poco la oveja negra en ese aspecto, era bicho. ¿Qué alimentos recuerdas tomar que te sentaran bien en ese entonces? Pues mira, todo lo que fuera verde, yo es que soy una loca defensora, y es que animo a que se coma muchísimo alimento vivo, hojas verdes, verduras y frutas, además prácticamente sin cocinar o cocinadas con mucho cuidado, pero me encantan es que me gustaba todo, o sea, me encanta todo lo que sea raíz y que sepa a tierra. Me flipa la remolacha. Me encantan sabores así muy, muy, muy terrenales, muy de comer y sentirlo, sentir la tierra, ese sabor que,
La remolacha es que me transporta. Y luego con el tiempo que ahora llevamos ahí, has aprendido ¿qué te da todo a nivel energético, a nivel de energía sexual, a nivel de rendimiento profesional? Has aprendido qué te dan todos estos alimentos, ¿no? Y mi pregunta aquí es, ¿qué aprendes cuando empiezas a cocinar por ti misma en la Alpujarra? Pues mira, la verdad es que es un trabajo, es una meditación. Cocinar es meditar, es tomar conciencia. Cuando estás cocinando estás tomando conciencia. Además, qué gesto más bonito que el de cuidarte a ti mismo. Lo que haces es para ti, para mejorar, para sentirte bien, ¿sabes? Para repararte. Entonces, pues como dicen, ¿no? Es tu templo y qué mejor regalo que el cuidarse. Entonces, durante ese tiempo en la Alpujarra, pues aprendí a tratar, a respetar, a cómo manejar cada uno de esos alimentos y a lo que me reportaban. Entonces, bueno, pues fue muy mágico. Para mí fue una experiencia muy mágica y bueno, es como he dicho, es lo que me sigue manteniendo. O sea, vivir en una comuna, ¿no? Podemos decir que era una comuna. Al principio sí. Sí, al principio Bueno, sí. sí. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué te llevas como de experiencias vitales de decir, wow, sabes que esto me ha moldeado, ¿no? Después. Pues te llevas muchas cosas, te llevas bueno, ¿Cuántos años estuviste? Estuvimos, bueno, viviendo de continuo durante 7 años, hasta pasé el embarazo, todo lo pasé allí. Y luego ya cuando mi hijo tuvo 2 años ya me vine y ya, bueno, seguimos manteniendo el contacto, el padre de Ibai sigue allí, Rafa sigue allí. Entonces el contacto con el Alpujarra para nosotros es, bueno, es nuestra raíz, o sea que seguimos muy, muy ligados a ese trozo de naturaleza. No, te preguntaba qué es lo que te has llevado, qué es lo que has aprendido. Pues mira, de esa convivencia, bueno, yo creo que la relación humana real, en la que no hay condicionamientos, en las que no hay pretensión, en la que todo es real y todo fluye conforme, porque seguíamos el ritmo natural. ¿Sabes? Nos levantábamos con el sol, comíamos cuando teníamos hambre, te acostabas cuando caía el sol, cuando estabas cansado. O sea, los ritmos eran muy naturales. Entonces, la capacidad de adaptación al medio y el de poder sentirte, saber quién eres, es maravilloso. Eso. Y no hay distracción, no hay nada. Aunque tengas dinero, no había dónde gastarlo, porque no había tiendas, no había nada. Entonces, lo único es que los jueves hacían un mercadillo en Órgiva, que iban todos los hippies de alrededor y todos los artesanales, y ahí bajábamos a compartir lo que cada uno hacía, a comer cosas muy ricas. Y en general en mi aldeíta, que éramos nada, muy poca gente, es verdad que gente muy intelectual, gente muy, muy especial, artistas, que compartían cada uno lo que sabían. Pues a mí me enseñaron a hacer pan, unas inglesas, otras a hacer magdalenas, a hacer mermeladas, o sea, aprendíamos muchas cosas. Otros sembraban. Y bueno, lo más bonito es que nos juntábamos todos, daba igual la edad, niños, adultos, ancianos, cada uno compartía su experiencia y eso te da un crecimiento brutal, brutal. Me interesa mucho del trueque ¿qué allí está. ¿Qué te llevas? Pues bueno, fue algo muy chulo porque al final te das cuenta de que no necesitamos nada en la vida, o sea, que el tema material queda fuera de las necesidades del ser humano. Y que además no traen problemas. Pero bueno, en este momento pues teníamos ahí a los paisanos típicos que tenían, porque allí, claro, la gente sigue teniendo sus cultivos y aparte todos los que llegábamos pues teníamos nuestro huerto. Entonces, bueno, pues yo hacía magdalenas, hacía un pastel y se lo cambiaba por 1 kilo de cebollas, por un puñado de cebollas, o se recolectaba y todo se compartía. Además se comía muchos, casi todos los días comíamos juntos. Yo como me aficioné mucho a la cocina, mi casa cada día estaba llena para comer. Porque además a mí me interesaba, porque si no, yo necesitaba que alguien comiera para seguir cocinando. Entonces me pasé años cocinando en unas vistas espectaculares. Bueno, con deciros que ni siquiera se podían entrar, no hay vehículos, los coches no podían entrar, no había carreteras ni nada para entrar a esta zona. Entonces, bueno, fue una experiencia, ha sido, yo creo que las mejores que he vivido. ¿Cómo eso
o sea, cómo eso marca tus próximos pasos? ¿Cuáles son tus próximos pasos a partir de ahí? Pues a partir de ahí es cuando ya me doy cuenta de que mi visión de vida es esta, el propósito y lo que quiero hacer, entonces lo que intento es formalizar un poco todo lo aprendido. Entonces mi interés, evidentemente, desde que nací, desde pequeña, ha sido la alimentación y cómo interfiere en el cuerpo. Entonces empecé a formarme pues, en alimentación energética, macrobiótica, ayurveda, o sea, busqué todas las tendencias alternativas, porque es verdad que la nutrición clínica o lo que hasta el momento había a nivel formal, o sea, no, lo que es la carrera de nutrición a mí no me valía, o sea, lo que me contaban no me lo creía, no lo sentía. Entonces esto es una cuestión muy de sensación, porque saber comer es reconocer los mensajes que el cuerpo te manda, cómo sientes. O sea, es como cuando el alimento entra es información y tienes que saber recepcionarla y para eso tienes que estar consciente, tienes que tomar conciencia de ti y estar muy presente. Entonces, bueno, al final es un trabajo, no solo la alimentación conlleva un trabajo muy holístico. Y bueno, a partir de ahí, pues como pues me formé prácticamente fuera de España porque aquí no teníamos muchas formaciones regladas ninguna, evidentemente, porque no estaban consideradas. Ahora se ha puesto de moda y ya, bueno, pues es más fácil. Pero en el momento en el que yo lo hice me tuve que ir a Estados Unidos, a Puerto Rico. ¿Qué cursos, qué programas que esto recuerdas con especial cariño que te hayan impactado y que has aprendido de ellos? Bueno, pues el que hice con Ann Whitmore, en la escuela Ann Whitmore en Puerto Rico me gustó mucho porque era un lugar que quería conocer, era un espacio espectacular en medio de una, o sea, en medio de nada, al lado del mar, en medio de la nada, también una vida muy salvaje. Y bueno, ahí es donde tuve un contacto muy cercano con la alimentación viva, ¿no? Y ahí es donde estuvimos, aparte de hacer el programa, estuvimos 30 días también solamente tomando una alimentación muy viva, solo germinados, with grass, haciéndonos muchas meditaciones, haciéndonos limpiezas. Por todos los orificios del cuerpo introducíamos el with grass, para reparar es el jugo de trigo, ¿no? Vale. Jugo de trigo, ¿no? En español. Okay. Entonces, durante 30 días comíamos una vez al día con alimentos germinados y alimentos vivos y bueno, crudos básicamente. Y luego, ya os digo, teníamos todo nuestro plan de meditación, de toma de conciencia, de toda la parte de formación también. Y luego, pues bueno, practicaba mucho todo lo que es el tema de los enemas y de hidroterapias y bueno, de limpieza absoluta, limpiamos cada uno de los rincones del cuerpo. Esa es una formación que me gustó mucho, que lo aplico muchísimo también. La macrobiótica y la energética fue el impulso. Empecé con esa tendencia que me encanta. Hoy en día pues hay cosas que sí que considero y hay que no. Lo mejor de todo al final ha sido pues que has ido cogiendo cachitos de lo que te ha resonado, de lo que me ha resonado. Entonces, con eso he creado, digamos, mi propio método, que no quiere decir que le valga a todo el mundo. ¿Y cuál es tu propio método y de qué cachitos está hecho? Pues esos cachitos, como te digo, es pues de cada una de esas tendencias lo que a mí, como te contaba, más me ha resonado o pensaba que tenía una coherencia o que tiene una coherencia con un estilo de vida de la zona en la que habitas. Quiero decir, nosotros, pues la macrobiótica está muy basada en alimentos asiáticos, ¿no? Entonces nosotros vivimos en España con un tipo de alimento. Entonces, bueno, lo bueno es adaptar todas estas tendencias a una cocina más mediterránea y más cercana. Y si tuvieras que decir qué pedacitos tiene, o sea, primero, ¿cómo se llama tu propio método? Bueno, Bailo Mateo, sí, al final, que no es mío, que son trocitos que yo comparto y que cada uno hace suyo. ¿Y con qué tiene que ver? O sea, ¿cómo lo diseccionarías? A términos generales, pues como te digo, pues hay un poquito de cada una de esas tendencias. Pero a nivel, lo que yo hago es estudiar a la persona. A mí lo que me gusta es saber lo que tú necesitas. Entonces te ayudo a que tú aprendas a alimentarte. Entonces, porque somos energía, estamos en movimiento constante, las circunstancias hacen que cambien. Entonces, lo que hoy te puede sentar bien, mañana puede que no. Entonces, no hay una regla fija. Entonces, por eso lo importante no es saber qué como, es que aprendas a saber qué tu cuerpo necesita en cada momento, como incluso el momento de no llegar a comer, que es súper importante. ¿Podrías contarnos así varios ejemplos dispares de que confirmen esta no teoría, sino esta práctica de gente que, o sea, mira, estoy con esta persona y está
esto es lo que le funciona, estoy con esta persona y esto es lo que le funciona. Pues, ¿Podrías? claro, hay gente que depende de los hábitos o los vicios alimentarios que tenga, pero hay gente que, por ejemplo, ahora hay mucha gente que la dieta keto le está funcionando, la low carb muy muy bien porque es una dieta fácil de llevar, pero hay gente que lo lleva muy mal porque está muy enganchada al hidrato de carbono. Ujú. Hay gente que le funciona muy bien la dieta, una dieta cruda basada en frutas, en zumos, en batidos, ¿sabes? En la que hay más azúcar, en la que la alimentación es diferente. Hay gente que le encanta una dieta muy macrobiótica, con mucho cereal, bueno, pues, o una ayurvédica, que es muy parecida, ¿no? Pero es que es todo, si la finalidad, o sea, el propósito es la mejora, la Eso mejora, es la mejora, y da igual con qué, o sea, la herramienta no importa, es el fin, y el fin, hay veces que acertamos a la primera y hay veces que estamos dando palos de ciego hasta que encontramos tu alimentación. Entonces, es algo, como digo, muy personalizado. ¿Podrías explicarnos la dieta keto para dummies y un poco unas pautas básicas? Bueno, la dieta keto, que ahora está muy de moda, evidentemente hacemos una dieta muy mediterránea, que lo sepáis, porque ahí si os ponéis a buscar y veis keto vais a ver un montón de animaladas americanas comiendo bacon y quesos a gogo y un montón de guarradas. No, nosotros lo que intentamos, yo lo hago como un método, un trabajo de desintoxicación, más que nada, porque lo que evito Qué bueno. es una dieta en la que vamos a omitir de forma radical todo lo que sea glucosa, o sea, hidratos de carbono, azúcares y frutas azucaradas, que es lo que más engancha y lo que más, bueno, es dentro de, bueno, es como una droga al final, generan una dependencia muy, muy, muy grande. En cuanto la quitas, la gente empieza a pasarlo fatal. Entonces, quitamos eso de forma radical e introducimos muchísimas grasas a través de semillas, frutos secos, aceites, aguacate. Si es flexitariana, pues se introduce pescado, pescados con mucho omega 3, pescados grasos. Y hay muchísima verdura, muchísima. No hay verdura de raíz porque tienen también muchísimo azúcar, la remolacha, las zanahorias, el boniato, todo, la patata desaparecen de esta alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que la glucosa, lo que intentamos es hacer una flexibilidad metabólica, y es que tu cuerpo, como antiguamente, nosotros funcionábamos con doble vía metabólica, y es que tu cuerpo funcionaba tanto con glucosa como con grasas. Ujú. Hoy en día tomamos tanta cantidad de hidratos y de azúcar que tu cuerpo solo genera la energía a través de eso. ¿Qué pasa? Que cuando entran grasas, Interesante. entran más grasas de las que el cuerpo puede llegar a quemar, lo que hace es que la acumula. Entonces el cuerpo directamente entra y en la combustión es azúcar, es glucosa. Y esa grasa lo que hace es que se almacena. La grasa, o sea, trabajar con grasas supone trabajar con cetonas, que es uno de los elementos que más les gusta al cuerpo. Tu cerebro funciona muchísimo mejor, con más claridad, con más potencia, con cetonas que con glucosa. Evidentemente el cuerpo necesita glucosa, pero la vamos a obtener, pero en menor cantidad. Te sientes mucho más liviano, se pierden esos apegos, como decía antes. En el momento que el hidrato se pierde, desaparece ese hábito, el cuerpo empieza a fluir. Ese apego, esa ansia, ¿no? Sí, es que es una... Que se traslada a todo luego. Todo, porque es que te hace sentir mal, pesado. O sea, en la cabeza es como que hay una nublina. Sabes que cuando dejas de comer hidratos, de repente es como boom, ¿no? A la hora de meditar, a la hora de pensar, tienes una agilidad y una flexibilidad tremenda. Y bueno, yo os propongo como un pequeño reto que lo probéis, simplemente unos días, porque el cambio es brutal. No es una dieta que yo proponga que no es una forma de vida, no es un estilo de vida, pero sí para que lo planteemos de vez en cuando. ¿Y cómo sería empezar ese reto? Pues ese reto de momento es que os dejéis todos los hidratos de carbono, todos integrales y no integrales. Como os digo, todas las verduras de raíz, por lo menos patata, boniato y zanahorias cocinadas y todas las frutas azucaradas. O sea, pero Eso dejado fuera. Eso fuera, es lo único. Lo demás podéis tener una alimentación normal. Podéis tomar como fruta pues frutos del bosque, porque tienen muy poco índice glucémico, tienen poca cantidad de azúcar y estarían toleradas. Arándanos, frambuesas, moras, todo eso podríamos en pequeñas cantidades. La intención es bajar a 20 gramos diarios de hidrato de carbono. Pero podemos hacer una low carb y entonces en vez de a 20 puedes trabajar con 30. Entonces, bueno, es modificable, es un poco... Pero bueno, como experimento estaría muy bien que lo probarais y ver cuál es
cuál es la reacción de tu cuerpo. Os digo que se pasa mono, que pasáis dolor de cuerpo, os duele la cabeza, os duelen las piernas, hay rampas, hay sensación de todo, ¿no? De rabia, de dolor, todo eso lo produce. Sí, ¿durante cuántos días puede...? Hay gente que un día, una noche, hay gente que 2 y hay gente que 3, depende de la cantidad de toxinas, porque es una forma de liberar las toxinas del cuerpo. Y aparte, el cuerpo te está pidiendo algo que le das de forma diaria. La gente dice, no, yo no tomo azúcar. Cada cereal que tomamos, incluso la carne, la proteína, cuando tomas más de la que necesitas, el exceso se convierte en glucosa. Entonces la glucosa engancha muchísimo. ¿Y qué más? ¿Qué otras propuestas alimenticias Bueno, yo propongo propones? Yo pongo una alimentación, aparte de la keto, de una low carb, sabes que sería algo muy puntual, yo propongo que sea una alimentación muy rica en alimentos vivos, alimentos que estén lo menos procesados, que prácticamente vengan del campo de la naturaleza, y los procesos que sean procesados no quiere decir ultra procesados. Procesado, pues un aceite de oliva es procesado porque pasa de ser una aceituna a un jugo de aceituna. Entonces ese proceso es natural y es bueno, incluso en algunos casos se potencian los nutrientes. Pero una dieta, si consideráis una dieta con proteína animal, que sea muy poquita esa cantidad, de muy alta calidad, alimentos orgánicos, alimentos de cercanía, muy poca cantidad, acostumbraros a comer menos. Comemos mucho más de lo que necesitamos y eso nos quita energía, potencia, foco, porque el cuerpo se pasa el día intentando metabolizar, intentando digerir, intentando reparar. Tú has estado 40 días, Isra, sin comer, y tú lo que has notado ha sido esa potencia. Sí, increíble. Pero porque solo sumaba y el cuerpo estaba súper ágil porque no se distraía haciendo digestiones o intentando combatir o sacando este ácido, esta enzima para deshacerse. Lo que era es que dejaba fluir. Entonces, en el momento en que metemos muchos alimentos que ensucian o que restan, pues el cuerpo se ralentiza muchísimo, muchísimo. Entonces alimentos vivos... Semillas, germinados, hojas verdes, verduras, frutas... fermentos. Perdonad si nos habéis visto aquí, pero era el hijo de Lobo intentando entrar, nosotros diciéndole que no, antes intentando la novia de Ibai, nosotros diciéndole que no, y estamos ahí, ese silencio es porque estamos haciendo trabajo en el back office, ¿eh? Y luego Ibai se ha ido como, oh, joder, ¿eh? No me puedo mover ni en mi casa. Bueno, pues una alimentación, ya os digo que muy de base, una alimentación como si miráramos 50 años atrás, como se alimentaban. Yo siempre digo comida y cocina de la memoria, de lo que se recuerda. Y en esa cocina de lo que se recuerda, ¿qué buenas prácticas nos recomendarías? Es decir, si tuvieras que hacer un manual rápido de buenas prácticas, es haz esto, lo otro, no hagas esto, lo otro. Bueno, a nivel técnico culinario te refieres. Sí, de alimenticio también. Bueno, pues alimenticio ya os digo que intentar el ayuno intermitente todo lo posible, que empecéis poquitas horas, no hace falta que os hagáis del tirón, porque si generáis ansiedad o estrés nunca lo vais a conseguir, vais a subir mucho el nivel de cortisol y va a ser un caos. Así que empezar pues alargando el desayuno. Si desayunáis a las 8, pues hacerlo a las 9, y si cenáis a las 9, pues hacerlo a las 8, y así sumamos horas de ayuno. Eso es la base. Un ayuno intermitente es la base de todo. Luego, que bajéis la cantidad de ingesta, como hemos dicho antes, que comáis menos, no hagáis 5 comidas al día, que intentéis hacer menos. ¿Por la digestión? Por las digestiones, claro, porque el cuerpo, si tú comes bien, el cuerpo lo que necesita son nutrientes, ¿vale? Entonces, da igual la cantidad, si en poca cantidad va mucha información, la cantidad nutricional es muy óptima, es genial. El problema es que a veces comemos mucho porque tomamos alimentos vacíos, carentes de información nutricional. Entonces, tú te puedes hinchar a comer pasta blanca que no te aporta absolutamente nada. Incluso como tiene mucho azúcar, te va a inducir a que comas más y vas a generar más necesidad. Si comes alimentos que van muy concentrados, son los alimentos vivos, frutas, verduras, hortalizas, semillas y cereales también, que no estoy diciendo que no hay que comer en poca cantidad y evidentemente integrales, todos. Nunca hay que tomar alimentos refinados, alimentos empaquetados cero. ¿Sabes? Lo único que implica comer bien es que hay que tomar tiempo y hay que cocinar, que a lo mejor eso es uno de los problemas de hoy en día.
Entonces, eso, saber organizarte en la cocina, tener muy claro qué quieres comer para que no suponga cada día ese suplicio de hay que cocinar. Claro, Es decir, a favor de un planning semanal. un planning, un batch cooking que le llaman ahora, ¿Cómo? un batch cooking que es Batch una organización semanal, pues ya te dejas, hay muchas cosas que te dejas preparadas, si te vas a hacer una granola, si vas a preparar una leche vegetal, si vas a preparar las bases. Y luego es muy fácil de combinar y luego, mira, la buena alimentación empieza sabiendo hacer una compra. En el momento que sabes comprar y tienes una buena despensa de calidad, es muy fácil comer. Y os lo tenía aquí apuntado porque me ha llamado mucho la atención. ¿Cuántos programas o cursos has podido hacer arriba o abajo? Si tuvieras que poner un número. O sea, que yo he impartido, Sí, que yo he no, que recibido. tú has hecho. Que tú has recibido, sí. Pues prácticamente todos los que he encontrado y he podido Ajá. y he tenido la oportunidad de viajar y hacerlos. Me quedan pocos, me queda poco, pero yo creo que con lo que tengo ya la información sobra, porque al final te das cuenta de que es una cuestión de instinto. Y ese instinto de saber lo que hay que comer lo tenemos todo. Y entonces ya no hay que buscar tanto fuera, ahora hay que buscar dentro. Entonces yo creo que ya herramientas nos sobran a todos, y lo que hay que empezar es a buscar dentro y a saber reconocernos. Entonces... Y de todos ellos, aparte de los que has contado, ¿cuáles otros te han sorprendido o has dicho, wow? Bueno, a mí me sorprendió mucho lo que es la cocina cruda y vegana, me sorprendió mucho porque te das cuenta de todo lo que puedes elaborar y que puedes comer básicamente de todo sin tener que encender el fuego de la hornilla. Entonces me sorprendió porque además es una alimentación muy rica en sabor y en nutrientes. ¿Y dónde ves ahora la tendencia? ¿Qué estás viendo que...? La tendencia es una tendencia muy keto, es una tendencia muy low carb, es una tendencia también vegana, ¿eh? La alimentación vegana estos últimos años ha sido una tendencia muy marcada y lo va a seguir siendo, pues ya no solamente por un tema de filosofía animalista, sino pues por medio ambiente, ¿sabes? Porque tenemos que reducir ese consumo de animales que también generan ese impacto medioambiental que hay. Entonces... yo creo que entre ahora mismo la keto y una alimentación vegana vegetariana, creo que es en donde nos vamos a mover en estos años. Y la keto no es malo, bueno, malo, no sé si malo, pero no es poco recomendable tener tanto consumo de proteínas únicamente para hacer trabajar el riñón, ¿no? No, el hígado, perdón. funcionaría el hígado, el riñón. Si una dieta keto, yo prefiero llamarla low carb, a mí me gusta llamarla una dieta evolutiva. Entonces en mi programa se llama una dieta evolutiva, porque además viene de la evolución, porque genéticamente, yo siempre te lo digo, seguimos siendo cromañones, enzimática y genéticamente hemos evolucionado muy poco, por eso muchos alimentos, incluso todos los alimentos procesados, nos sientan mal porque nuestro ADN no los reconoce. Entonces por eso luego se generan esas alergias, esas intolerancias. Entonces seguimos siendo muy primarios, entonces por eso la dieta paleo, todo esto, hay mucha gente que le va muy bien. El problema de estas dietas es que es verdad que el consumo proteico es alto de proteína animal. En una dieta evolutiva, por lo menos con las que yo trabajo y me gusta, la proteína es muy baja. Lo que es muy alto es la grasa y son las hojas verdes y o sea, lo que es todo el tema vegetal. Pero proteína es muy poca, hay un 10% nada más. Eso sería un Atkins o sería este tipo de dietas que era el 80 o el 90 eran proteínas, que eso saturaban el hígado y te destrozaban. No tiene nada que ver. Vale. Tiene nada que ver. ¿Cómo adaptamos el ayuno? Nosotros realizamos un ayuno de 40 días, un ayuno de alto rendimiento de 40 días que dejaré todas las fases, que hemos hecho 6 fases: desparasitación, regeneración, activación metabólica, regeneración mitocondrial, autofagia y luego integración. Entonces, ¿cómo esto lo puedo llevar, o sea, resumiendo, cómo esto lo puede llevar cualquier persona y no 40 días, sino cómo sería un protocolo de cuántos días sería lo óptimo? Un protocolo sería de un mes, o sea, un mes y está siempre guiado, porque es verdad que yo toda la gente con la que hacemos este tipo de trabajos está guiada, tenemos contacto diario, 2 o 3 veces incluso al día, entonces nos gusta mucho saber... Conmigo eran 5 por lo menos, porque le daba mucho la paliza. No, que va, Roger me da más. Un saludo, Roger. Y un saludo también para Rafa, un gran artista.
Hacemos protocolo semanal, entre 5 y 7 días, dependiendo cómo evoluciones. Ya te digo que no hay nada estipulado, porque depende de ti. Pero bueno, entiendo que el alto rendimiento depende de cada persona. Por porque supuesto. Cada persona tiene una historia, un nivel, un contexto. Unas capacidades de todo. Exacto. Somos mundos, o sea, somos biodisponibles. Por eso hay que tratar cada persona como no se puede estandarizar. Un ser individual, claro. Exactamente, no se puede estandarizar porque cada uno somos nosotros y nuestras circunstancias, nuestro sentir y nuestro... Entonces, no se puede estandarizar. Entonces, sí que se puede generalizar una dieta base, evidentemente, pero si queremos ya enfocarnos en hacer algo muy concreto, como hemos hecho contigo, que no es que hagamos algo diferente, pero sí que lo vamos ajustando. Entonces, en un mes tenemos hecho ese proceso básicamente. ¿Y qué es lo que has visto como... ¿qué es lo que has visto como patrones que se han ido repitiendo porque si habláramos solo de mí sería muy sesgado, ¿no? Pero... Mira, lo que más... la energía... Bueno, la energía, hay gente que me dice... No, es que tengo demasiada energía, incluso se sorprende y se siente mal porque directamente hemos quitado todos los excitantes, hemos quitado todos los azúcares, hemos quitado todo lo que sean estimulantes. Entonces, uno de los problemas que incluso lo llevan mal es el exceso de energía, que luego la regulan. Esto ha pasado con Irene Pérez de... Esto me pasa con que me dice, Irra, tengo demasiado poder, demasiada energía. Entonces, claro, un saludo, Irene. Hay que saber canalizarla. Entonces, es un buen trabajo, ¿vale? Empezar a saber que tienes ese potencial y saber canalizarlo. Eso ha sido, bueno, eso es la tónica, común de todos, el exceso de energía. Hay gente que le costaba mucho levantarse, madrugan y con energía. Jolú, es que a las 6 ya estoy a tope porque los ciclos circadianos empiezan a hacer efecto porque también seguimos un poco en la alimentación, implementamos todo lo que son los ritmos para que tu cuerpo pues se vaya adaptando. La gente empieza a regularse en ir al baño, algo que a veces no le damos importancia y es lo más importante, más que la alimentación, es el dormir y el ir bien al baño, el metabolizar, sí, el digerir. Voy 3 veces ya, ¿no? Vete las veces que quieras. Irra me decía, Lu, voy 3 veces al baño, y decía, eres perfecto, o sea, nosotros somos como los niños o los animales, comen y defecan. Nosotros, claro, cuando hacemos algo perfecto, nos sorprende porque no tenemos costumbre. Entonces, la perfección es esa, 3 veces, cada ingesta y defecas. Bueno, eso es otro también que, oye, Luis, que estoy yendo mucho, porque casi todos o van una vez o van cada 2 o 3. Sí. Entonces, eso lo regulamos. A nivel hormonal, a las chicas les metemos un hack, o sea, le damos un jaque tremendo a las hormonas. Las hormonas empiezan a regular, se van los dolores premenstruales, empiezan a regular las reglas, empiezan a dormir. Y el dormir, o sea, es que duermo del tirón, claro, las digestiones ya no son pesadas, ya no estamos metiendo alimentos pues muy densos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son las... bueno, luego pues que se desinflama, se deshinchan, empiezan a perder peso, empiezas a tener una piel espectacular, una calidad de piel, de uñas y de pelo, que eso es el reflejo de que internamente estamos a tope. Hablando de hacks, ¿qué alimentos catalogarías como hacks? Bueno, al final, alimentos... Mira, para mí, yo creo que el alimento que más hackea ahora mismo el cuerpo, que más necesitamos, son los antioxidantes. O sea, porque aparte del estrés, todos los agentes externos... a mí me gusta mucho centrarme en la alimentación celular. Vamos a la mitocondria. Yo estoy todo el día, tú lo sabes, dándote cosas para tus mitocondrias, porque al final, digamos que son la base, es la información de todo. Y si tus células están bien, tu sistema inmune está bien, todas las capacidades de tu cuerpo. Bueno. Entonces, ¿podrías decirnos 3 o 4 antioxidantes los más ricos que conozcas? Mira, los antioxidantes los vais a encontrar en todos los alimentos que sean oscuros, porque tienen antiocianinas y son maravillosos. ¿Tendrías que destacar 4 o 3? Mira, el açaí, tenéis, bueno, así de cosas que todo el mundo conozca, no me quiero meter en suplementaciones, superalimentos. Exacto. Pues mira, todo lo que sean hojas, o sea, mira, antioxidantes, todo lo que sean moras, frambuesas, todo lo que os decía antes de frutas del bosque, que se les llaman, todo lo que sea de color, prácticamente, hay que comer colores. Entonces, todos los naranjas, todos los amarillos, todos los morados, todos los verdes, todo eso tiene muchísimo antioxidante. Por eso, la base de la alimentación viva, porque casi todos los micronutrientes, esos antioxidantes, están en alimentos directamente recolectados. Vale. Y ahora te pregunto, si tuvieras que decir 3 superalimentos que tomarías en tu día,
sí o sí. El PQQ, Ujú, es que me lo pones difícil. El PQQ, el magnesio, ujú. sí o sí. La vitamina, en este momento, la vitamina D. ¿Por qué estos tres? Mira, el magnesio porque hay un déficit de magnesio en todos los alimentos. ¿Por qué? Porque nuestras tierras están totalmente devastadas, o sea, ya no están... Antiguamente sabéis que se les dejaba un año para que se recompusieran y tal. Ahora mismo no les dan ese tiempo y las tierras están muertas. Básicamente es todo muy químico. Entonces el magnesio está ahí. Entonces necesitamos, pues ejerce más de 300 funciones en nuestro cuerpo. Entonces... Wow. Bueno, a todos los niveles, que lo regula todo. Entonces, bueno, el magnesio, podéis tomar bisglicinato de magnesio o citrato de magnesio, dependiendo, porque son los que tienen mejor absorción. Y luego, pues, la vitamina D, pues porque todos sabemos el déficit que hay, prácticamente el 90% de la población tiene déficit de vitamina D. Sabéis que se sintetiza a través del sol por la piel, o con huevos o hígado de bacalao, o sea, aceites de hígados de animales. El problema es que hoy en día vamos o muy tapados o usamos mucho protector solar, entonces no dejamos que el sol, Vale. el rayo del sol entre, y esa vitamina D y también tiene muchísimas funciones a nivel inmune. Y la PQQ, pues bueno, la PQQ como podrían ser otras, pero bueno, hemos dicho esta porque lo que va a activar y a regenerar también es nuestra mitocondria, que es lo que queremos activar, que es donde se genera toda la información y toda la energía del ATP. Luego de suplementos, ¿qué dos suplementos destacarías adicionalmente? Bueno, esos son suplementos. Llamémosle dos suplementos Superalimentos, adicionales. Sí. dos más. Sí, o llamémosle en categoría de complemento. Probióticos, por Ajá. ejemplo, los probióticos. Otro fondo de armario que tampoco, además, estos los podéis tomar de forma continua, probióticos. ¿Vale? Probióticos y prebióticos si no tienes ningún problema, por eso es particular, ¿eh? Porque si hay gente que tenga problemas de bacterias o tal, o de SIBO, no podría tomar. Pero un probiótico con un prebiótico lo que va a regenerar es la microbiota, y eso es la base de todo. O sea, la microbiota, o sea, nuestro sistema digestivo intestinal es el que va a dar, es el que va a condicionar tu salud. O sea, eso todos los días. Todos los días, o sea, tenemos que cuidar nuestro intestino más que cualquier otra cosa. ¿Y qué tres alimentos no? Como generalmente. Vale, hablando, ¿vale? Hidrato de carbono bajaría cantidad y sobre todo refinados ni probarlos. Los azúcares totalmente fuera. Incluso aunque sean azúcar de palmira, azúcar de coco, azúcar buenas, muy poca cantidad. Tenemos que bajar esa ingesta. Y bueno, las féculas también las bajé un poco, pero no tampoco así. Bueno, las leches o los alimentos no orgánicos, a lo mejor, ¿sabes? Que serían tres cosas así. Ahora, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué estás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Bueno, pues mi proyecto ahora estoy trabajando mucho a nivel individual, estoy haciendo muchos seguimientos en grupos, porque trabajamos en grupo de 10 personas, que es muy fácil de llevar, en ese está tu mami, en el que estamos haciendo un low carb, trabajamos con 10 personas, como digo, y les damos diariamente pues un menú con su lista de la compra, con todo. Entonces llevamos su seguimiento, y luego a nivel personal lo hacemos de la misma manera, depende de lo que cada uno esté buscando. Empezamos gracias al confinamiento, que es lo único bueno que a mí me ha aportado, es que me lancé al online, entonces estamos un poco más trabajando online. Sabéis que tengo la escuela física aquí en Alicante, pero de momento no la estamos trabajando. Y bueno, pues creando nuevos proyectos, nuevos métodos, nuevos programas para aumentar. Ahora estoy en uno que es aumentar el sistema inmune, que creo que es muy importante por las circunstancias que nos acontecen en este momento. Entonces, quiero sacar un programa de cómo activar el sistema inmune a través de la alimentación natural. Qué interesante. ¿Pero ya está fuera o...? No, bueno, vamos a sacar durante esta semana en redes y tal, vamos a dar unos tips. El martes hacemos daremos una charla por Zoom y un poco para dar unos tips básicos. Pero sí que me gustaría cara a septiembre, porque cara a septiembre sacar un programa de 15 o 20 días en los que aprendan a activar. Luego, yo te digo un tipo de alimentación y tú me dices el alimento o lo que sacas de ella, ¿vale? Es un juego, ¿no? Venga, vale. Macrobiótica. Cereales y fermentados. ¿Cuáles? Cereales, el arroz, evidentemente, y el miso.
O sea, así, de forma innata Sí, conforme sí, sí, salen, sí, sí, sí. Conforme salen. Paleo. Proteína animal y proteína animal me sale. Sí. Vale. ¿Cuál? Bueno, yo, mi tendencia es irte a la de pollo y tal, pero porque es mi tendencia. Pero bueno, carne, proteína animal, pues no sé, me sale pollo y me salen no harinas tampoco, porque ellos no toman harinas tampoco. Flexi vegana. Flexi vegana, flexitariana, vegetariana, Sí. flexitariana. Flexitarianas. Flexitariana, pues es una dieta totalmente vegana en la que sí que incluimos vegetariana, pero en la que incluimos pescado de forma ocasional. ¿Y cuál? Entonces, como es una dieta vegetariana, lo que aquí la hace diferente sea el pescado. Entonces sería pescado omega 3, o sea, pescado graso, sardinas. Sardinas, perfecto. Sardinas. Crudivegana. O huevos. Crudivegana. Crudivegana, frutos secos. ¿Cuáles? Todos, pero Sí. sobre todo para mí la almendra es la equilibrada, es la perfecta, y las nueces, ¿sabes? Que son como... Por eso he sustituido yo toda la mierda que me comía antes. Bueno, es que tampoco era mucha, pero ya solo como almendra. Vegetariana. Hojas verdes. ¿Alguna en especial? A mí todas, es que las hojas, canónigos, espinacas, bueno, y raíces. Vegana. Vegana, pues lo mismo, si es que hay poca diferencia, pues verduras y frutas al final igual. ¿Alguna verdura, fruta? Raíces, o sea, remolacha, Okay. es que rúculas, no sé. De la alimentación, te diría de la plant-based food, ¿qué destacarías? Bueno, es una alimentación que sí, hay que saber llevarla, que es verdad que ahora con esta tendencia de que hay que hacerse vegano hay mucha gente joven que está teniendo muchos problemas, porque yo empecé con 14 años también, pero mi madre me dijo, lo haces, pero tomas conciencia, y gracias a eso nunca tuve ninguna carencia. Es verdad que hoy en día hay que saber llevar una dieta vegana, una dieta basada en plantas, porque si estás, depende de la edad y en el momento en el que estés, necesitamos proteína. La proteína es la base de la construcción de nuestro cuerpo, entonces hay que saber cómo generar un buen plan alimenticio. ¿Y qué planta cogerías de ellas? ¿Cómo? O sea, de esa dieta, de ese plan de alimentación, ¿qué planta utilizarías? Bueno, yo es que ya os digo, vuelvo a revisión muy pesada con las hojas verdes, pero es que nos aportan fibra, clorofila, vitaminas, de todo. Pero bueno, que esa no puede ser la base. La base serían frutos secos, semillas, grasas saludables, muchas grasas. Soy una fan y una defensa de las grasas, algo que a las mujeres nos han restringido toda la vida para ¿Qué engordar. grasas? Grasas, aguacate, aceite de oliva, frutos secos. Si tomáis pescado, pescados grasos, pescados azules, pero semillas, tiene muchísimas grasas, semillas de sésamo, semillas de lino, semillas de chía. Hay que tomar muchísimo. Bueno, creo que me dejo alguna... No, tendencia, no. Yo creo que con esto, con todo lo que has dicho, podríamos hacer perfectamente un trocito de cada y podríamos tener una alimentación variada, ¿no? Bueno, ahí eso es muy carente, falta mucha información para que podáis formular un plan nutricional diario. Pero bueno, yo creo que sí, teniendo en cuenta, rápidamente repasando, alimentación orgánica, alimentación local, mucha verdura, mucha fruta, muchas raíces, carne, proteínas, carne, pescado, baja cantidad, mucha cantidad de huevo, sustituir casi que las proteínas animales por huevos. Pensar el huevo es perfecto, o sea, el huevo es la perfección. Lou, vamos a una sección de preguntas de fogueo rápido. Última sección. Es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. ¿El libro que más te ha impactado? Pues el momento fue a lo mejor el estudio de China me impactó un poco, así fue como el estudio de China. Fue un libro que habla además de la alimentación, de la industria, de la manipulación que hay, de la industria alimentaria. Entonces, ¿Tu plato favorito? Estás siempre es que no para alguien tengo, como tú, ¿verdad? No tengo. ¿Qué es lo que más te sienta bien comer? A mí ensaladas, cereal, semillas, cosas así, pero es que no tengo. ¿Aquello de lo que más orgullosa te sientes? De mi hijo, toda madre y yo de mi hijo. No, claro. No de él, de cómo es. Bueno, y de lo que hago, me gusta, estoy muy orgullosa de lo que hago. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? Pues mira, no sé, yo creo que hacer lo que más me gusta en la vida, o sea, dedicarme a lo que más me gusta. ¿Y tú el fracaso más estrepitoso que recuerdes?
pues también a lo mejor no estar donde me hubiera gustado en el trabajo, o no saber proyectar, o no sé, a lo mejor algo relacionado con el tema laboral, pero no hay ningún fracaso. ¿En qué utensilio de cocina te transformarías y por qué? Buah, en una batidora, porque trabajo mucho con las batidoras. ¿Por qué? Porque son muy versátiles para mí, me da mucho juego en la cocina, evidentemente también en un buen sistema de cocción, una buena olla, sabes que la batidora porque me da opción a trabajar mucho alimentos vivos y en una olla porque al final es chuk chuk y yo creo que es también la base de una buena cocina. Me haces preguntas que me cuestan contestar. Bueno, no, de momento vamos muy, 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 muy bien. ¿Qué pregunta te gustaría formularle a los oyentes? Que si creen, me encantaría que se hicieran ellos las preguntas de que si creen que su alimentación es la adecuada, que si comen bien. ¿Y qué consejo no solicitado, porque nadie te lo ha pedido, Ya. qué consejo no solicitado darías? Que aprendáis a hacer la lista de la compra y sepáis comprar. Es que es la base. Luego, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber sobre ti, sobre la clase que has dicho que vas a dar el próximo martes? Martes a las 8 Sí, hacemos ¿dónde te pueden masterclass. encontrar? Bueno, pues nos podéis encontrar en nuestra web, que es es Bailú Mateos, en redes sociales Bailú Lo Mateos. dejaré en las notas del podcast. Vale, en redes estamos de igual manera. Y bueno, ahí vamos colgando todo lo que vamos haciendo. Y ahí pueden encontrar sobre las clases. Y todo, sí, los cursos en la web tenéis todo, y todos los asesoramientos y todo. Y bueno, una cosa antes de acabar que no me has apuntado, pero la quiero añadir. La alimentación es muy importante, es verdad, pues puede llegar a ser el 60%, fijaros, me dedico a esto, pero es más importante el saber respirar, el saber tomar conciencia del día a día y el saber gestionar las emociones. Porque si comemos muy bien pero no gestionas bien lo que está pasando en ti, esas células van a estar igualmente revolucionadas y no van a poder hacer bien su trabajo. Entonces, esto es un trabajo holístico, son 3 cuerpos los que hay que saber cuidar y bueno, hay que alinearse, si no siempre vamos a estar cojeando. No podemos comer muy bien y tener unos pensamientos chungos, malos, no gestionados. Luego, si te diéramos ahora la portada del Rolling Stones con un titular, ¿qué titular pondrías? ¿Qué mensaje? No eres lo que comes. Fíjate, no eres lo que comes. ¿Algo más que quieras añadir o aportar? No, yo creo que está bien. Gracias, ha estado muy bien. Gracias por tu tiempo, por haber aportado tu sabiduría, por habernos ayudado a entender un poquito más este fascinante mundo de la alimentación y contentísimo, ¿no? Porque en todo lo que has aportado un montón de gente con la que trabajo, un montón de participantes, alumnos, socios, como decía antes, amigos, ya te lo digo, hasta mi madre, yo mismo, que conocerlo creo que fue en 2017 y desde entonces pues siempre ha sido increciendo y siempre he ido mejorando hasta llegar a un punto en el que estoy ahora, que es muy, muy, muy potente energéticamente hablando, holísticamente hablando, y ahora pues vamos a rematarlo todo con este desafío que vamos a hacer el 24, 25, 26 y 27. Por cierto, última pregunta, ¿qué debería tomar en este desafío? Bueno, este desafío evidentemente vamos a potenciarte mucho la estructura porque va a haber mucho desgaste a todos los niveles, entonces sí que vamos a intentar que tu cuerpo no se estrese y vamos a proporcionarle muchos micronutrientes, vas a tener un aporte extra de proteína, sí que tendrás uno de hidrato de calidad buena, sabes que limpie bien, mucha hidratación, mucho caldo de huesos, que no hemos hablado antes, pero soy una loca del caldo de huesos, a pesar de ser una vegetariana vegana totalmente, bueno, eso ha sido una evolución en mi vida. Y bueno, vamos a tratarte siguiendo la base de alimentación viva y generando mucha fuerza. Necesitamos hacer esta pregunta, ¿por qué el caldo de huesos?
El caldo de huesos es el único alimento, esa es la única manera que nuestro cuerpo puede obtener todos los aminoácidos, todo el colágeno, ¿sabes? Tiene tanta cantidad de información. Bueno, es el típico caldo de huesos que nos ha hecho de pollo toda la vida nuestras abuelas y que hemos retomado, pero evidentemente lo hemos enfocado más, lo hemos hecho más contundente. Entonces, bueno, al final... Bueno, tú llevas tomando caldo de huesos 40 días. Yo me he curado gracias a este caldo de huesos de un problema que tuve digestivo muy grande por una bacteria que me comió básicamente, prácticamente entera. Todo, bueno, me dejó cao. Y la opción que tenía era o medicarme o buscar alternativas. Y la alternativa fue introducir el huevo en mi vida y introducir este tipo de caldo, que para mí es mi elixir. Yo le llamo el elixir de vida. Entonces, yo lo tomo desde que empecé el experimento y todavía todas las noches. Es mi cena. Interesante, la comida es la medicina, ¿no? Es parte. Medicina y el turbo, ¿no? Por eso cuando la gente come, ¿sabes? Porque, bueno, por acto social, porque comemos sin hambre, reconocer las hambres reales es muy importante. A veces es un hambre emocional, es un hambre visual, pero bueno, la única hambre real es la celular. Y luego, pues ya que comes, come cosas que realmente te sumen. Entonces, bueno, eres lo que... ¿El alimento es la medicina? Si sabes elegirla, sí. Si tomas medicinas naturales, sí. Lou, muchas gracias. A ti. Y ahora sí, cerramos. Gracias por participar. Gracias a ti, siempre. Ya has escuchado Lou Mateos con alimentación de alto rendimiento. No eres lo que comes y la única hambre que hay es la celular. Así que esto es una llamada a la consciencia, a la respiración, a esta integración holística para potenciar físico, emociones, intelecto y espíritu. Soy Isra García y esto es Disrupt Everything Podcast Series. Y no olvides que si esto te ha ayudado, compártelo con una sola persona. Al menos una cosa va a encontrar. Y, por favor, no olvides de dejar una reseña en iTunes si lo utilizas para que el podcast sea visible, porque ya estamos llegando cerca a los 3 millones de escuchas en 137 episodios que llevamos y casi 80.000 descargas. Gracias a ti. El viaje continúa. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.